Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenio 51 al 56. Coulsville. A finales de diciembre de 1830 y principios de enero de 1831, el profeta José Smith recibió revelaciones del Señor en las que instruía a los santos que se congregaran en Ohio. La rama Coulsville, que constaba de más de 60 miembros de la iglesia, fue uno de los 3 grupos de santos que salieron de Nueva York para congregarse en Ohio a mediados de abril de 1831. Inwell Knight era su líder. Después de un viaje de un mes, que incluyó demoras a causa de las inclemencias del tiempo, llegaron a Ohio como a mediados de mayo. Según Well Knight, cuando llegaron se aconsejó que la rama Coulsville permaneciera junta y que fuera a una población cercana llamada Thompson, puesto que un hombre llamado Leman Capri era dueño de una extensión de tierra considerable en ese lugar, la cual ofreció a las autoridades generales para que la ocuparan. El obispo Edward Partridge buscó instrucción en cuanto a la manera de proveer para las necesidades de los santos que acababan de llegar, por lo que José Smith preguntó al Señor. En respuesta, el 20 de mayo de 1831, el profeta recibió la revelación que está registrada en Doctrina y Convenio 51. Mientras los santos empezaron a establecerse en su propiedad, Leman Capri viajó con otros misioneros a North Union, Ohio, a fin de predicar el Evangelio a la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo, un grupo religioso al que Leman había pertenecido antes de unirse a la iglesia. La misión no tuvo éxito, y Leman comenzó a dudar de su testimonio del mensaje de la iglesia restaurada. Más tarde, consultó con Asbel Kitchell, el líder de los tembladores, y juntos fueron a la granja de Leman y dijeron a los santos que tenían que marcharse. Leman quebrantó el convenio que había hecho con el Señor de consagrar su granja. Joseph Knight Jr. escribió que a pesar de haber hecho mejoras a la tierra de Leman durante la breve temporada en que los santos vivieron allí, tuvieron que dejar la granja de Capri y pagar $60 por daños. La decisión de Leman Capri de desalojar a los miembros de la rama Coulsville de su tierra, fue también la decisión de quebrantar el convenio sagrado que había hecho de consagrar su propiedad al Señor. Los santos de Nueva York también habían hecho un convenio de consagrar todo lo que tenían. Lamentablemente, la negativa de Leman de guardar su convenio, hizo imposible que los santos de Coulsville cumplieran con su convenio, por lo tanto, el Señor declaró que el convenio había quedado nulo y sin efecto. El Señor también hizo alusión a consecuencias severas para quienes quebrantaran sus convenios, y prometió misericordia a quienes los guardaran. Sumos sacerdotes. Para finales de mayo de 1831, casi todos los miembros de la Iglesia de Nueva York, de las zonas de Palmyra, Fayette y Coulsville, se habían mudado a Ohio, obedeciendo el mandamiento del Señor. Del 3 al 6 de junio de 1831 se llevó a cabo una conferencia general de la Iglesia en una serie de reuniones en Kirtland, Ohio. Esa conferencia fue probablemente el cumplimiento de una revelación recibida en febrero de 1831, en la que el Señor declaró que los élderes de mi iglesia sean convocados del oriente, del poniente, del norte y del sur. Si los élderes eran fieles y ejercían la fe, el Señor prometió derramar sobre ellos su espíritu. Durante la conferencia, el Señor manifestó su poder a perfecta satisfacción de los santos. Lee Wanwick dijo que había presenciado las manifestaciones visibles del poder de Dios tan claramente como si hubiera sido el día de Pentecostés, entre las cuales se encontraban sanar a los enfermos, expulsar demonios, hablar en lenguas desconocidas, discernir espíritus, y profetizar con gran poder. John Whitmer, historiador de la Iglesia, escribió: el Espíritu del Señor reposó sobre José de manera inusual, y José profetizó que Juan el Revelador se encontraba entonces entre las 10 tribus de Israel, a fin de prepararlos para el regreso de su larga dispersión. También durante la conferencia, el profeta José Smith ordenó a algunos de los élderes al oficio de sumo sacerdote. Esas fueron las primeras ordenaciones al oficio de sumo sacerdote en la iglesia restaurada. El profeta declaró: era muy evidente que el Señor nos dio potestad, en proporción a la obra que había de llevarse a cabo, fortaleza de acuerdo con el desafío que teníamos por delante, y gracia y ayuda según lo exigieran nuestras necesidades. Aun cuando los miembros de la iglesia que asistieron a la conferencia tuvieron experiencias espirituales gozosas, John Whitmer registró que el adversario también estuvo presente.
Mientras el Señor derramó su espíritu sobre sus siervos, el diablo tuvo ocasión de dar a conocer su poder, y ató a Harvey Whitlock, de manera que no pudo hablar. El Señor reveló el plan del adversario al profeta, y José reprendió al diablo en el nombre de Cristo, y para nuestro gozo y consuelo, partió. El último día de la conferencia, el 6 de junio, el profeta José Smith recibió la revelación que está registrada en Doctrina y Convenio 52. Unos años después, escribió en un periódico de la iglesia que esa revelación se había recibido por visión celestial. William W. Phelps. Cuando el profeta José Smith se preparaba para salir a Missouri en junio de 1831, William W. Phelps llegó a Kirtland, Ohio, procedente de Canandaigua, Nueva York. William había trabajado como director de un periódico, como escritor e impresor. En abril de 1830, William le compró a Parley P. Pratt un ejemplar del Libro de Mormón, y después de leerlo y compararlo con la Biblia, decidió unirse a la Iglesia Restaurada. Más adelante escribió: a pesar de que mi cuerpo no fue bautizado en esta iglesia hasta junio de 1831, mi corazón estaba en ella desde el momento en que llegué a conocer el Libro de Mormón. Después de que William llegó a Kirtland con su esposa e hijos, el profeta procuró la voluntad del Señor concerniente a William Phelps, y recibió la revelación que está registrada en Doctrina y Convenio 55. Poco después de que el profeta hubiera recibido esa revelación el 14 de junio de 1831, William W. Phelps fue bautizado y ordenado elder, y al poco tiempo, viajó a Missouri con el profeta para establecerse allí y comenzar la obra que había sido llamado a realizar. William W. Phelps es un ejemplo de cómo el Señor prepara a personas para edificar su reino, si están dispuestas a seguirle. El Señor llamó a William para que usara sus talentos y experiencia como escritor y editor, a fin de ayudar a Oliver Cowdery en llevar a cabo la obra de imprimir, seleccionar y escribir libros para las escuelas de esta iglesia. William participó en muchos proyectos en los que escribió para la iglesia, y publicó e imprimió sus obras escritas. En Missouri, imprimió el Libro de Mandamientos y el primer periódico de la iglesia, denominado The Evening and the Morning Star. Más tarde, ayudó a preparar e imprimir la edición de 1835 de Doctrina y Convenios, y el primer himnario de la iglesia. También escribió la letra de muchos himnos santos de los últimos días, incluidos el Espíritu de Dios, Loor al Profeta y Oh Dios de Israel. Ezra Tail. Ezra Tail fue uno de los primeros conversos del Evangelio restaurado. Después de mudarse de Nueva York a Kirtland, Ohio, a Tail se le indicó que viviera y trabajara con Joseph Smith en la granja de Frederick G. Williams, quien estaba prestando servicio en una misión en Missouri. El 6 de junio de 1831, el Señor llamó a Thomas B. Mars y a Ezra Tail a que viajaran a Missouri y predicaran el Evangelio por el camino. 9 días después, Thomas estaba listo para partir con otros élderes que viajarían a Missouri. Sin embargo, Ezra no estaba listo, lo cual dejó a Thomas sin compañero. Thomas habló con el profeta José Smith para saber qué hacer. El profeta le preguntó al Señor el 15 de junio de 1831, y recibió la revelación que está registrada en Doctrina y Convenio 56. No está claro qué fue lo que impidió a Ezra Tail cumplir con su misión. Sin embargo, en la revelación a José Smith, el Señor mandó a Ezra arrepentirse de su orgullo y egoísmo, y obedecer el mandamiento anterior dado en una revelación en cuanto a sus deberes en la granja de Frederick G. Williams. La revelación también declaró que no habrá división de la tierra de Williams. Es posible que Ezra Tail haya pagado, para satisfacer parte de la deuda por el terreno, y que haya solicitado un título legal de una porción de la granja. La posible preocupación de Ezra por asegurar sus intereses financieros podría explicar el que no haya estado listo para partir con Thomas B. Mars a su misión en Missouri. Debido a que Ezra Tail permitió que las preocupaciones del mundo le impidieran cumplir con su misión, el Señor revocó su llamamiento y llamó a un compañero diferente para Thomas B. Mars. El Señor mandó a los santos de Coulsville que residieran en Thompson, Ohio, pero debido a que Lehman Capri quebrantó su acuerdo de permitir que los santos se quedaran en su granja, el Señor les mandó que viajaran a Missouri. Will Knight había sido llamado a una misión, pero el Señor revocó ese llamamiento,
y le dijo que continuara dirigiendo a los santos de Coulsville y les ayudara a mudarse a Missouri. Después de que el Señor revocó el mandamiento de que Newell predicara el Evangelio con Selah Griffin, él mandó a Selah que acompañara a Thomas B. Mars a Missouri. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.